tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación MAFRE que me haya invitado a participar en este ciclo de conferencias, de una manera muy especial a mi amigo Iñaki. Y para mí es un placer intervenir de nuevo en esta casa, alrededor de un pintor, de un artista al que yo admiro mucho, aunque quizás sea el momento de darle la alta valoración que realmente merece, y sobre un tema que creo que es fundamental en la cultura moderna, que es el tema de la obra de arte total o la obra de arte integral, un tema que subyace prácticamente a todos los caminos de la modernidad, desde el siglo XVIII, incluso antes, y que ha tenido su repercusión en las distintas artes, en los distintos lenguajes artísticos. Se ha afrontado la cuestión de la obra de arte total desde la música, desde la literatura, desde la pintura y, por supuesto, en el siglo XX, desde la cinematografía. Sin embargo, a veces es complicado intentar establecer cuál es el itinerario de este concepto, de los proyectos, de los esfuerzos, de las energías que se desarrollan alrededor de su búsqueda. Creo que lo más oportuno no es seguirlo con estricta cronología, sino ir directamente, al menos al principio, hacia el hombre que reflexionó sobre esa cuestión de la manera más apasionada y, en definitiva, también de la manera más profunda y completa. Y este hombre fue Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el cual, siendo muy joven todavía, escribió un texto que fue su tesis doctoral, polémica tesis doctoral, y luego libro todavía más polémico, llamado El nacimiento de la tragedia. Él lo escribió en 1871, publicado en 1874. Él tenía aproximadamente 27 años, y es un libro que pues, a Nietzsche le valió algo, digamos, más bien negativo, y es que se le cerraran las puertas del mundo académico. Él era catedrático, joven catedrático en la Universidad de Basilea, en la Suiza alemana, y a raíz de la publicación de este libro, pues prácticamente sus oportunidades de continuar en la universidad fueron nulas. Es interesante ver ya por qué sucedió eso, porque el libro, que yo no dudo en calificar como uno de los 10 libros más importantes de la historia de la cultura europea, y sin duda del mundo moderno, el libro desde el principio estuvo rodeado de diversos equívocos. Algunos eran equívocos intelectuales, temáticos, algunos incluso eran equívocos cronológicos. El título completo del libro era El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Pero si el lector, hoy día incluso, abría el libro y se encontrara con un título como El renacimiento de la tragedia en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, también podría creer que este era el contenido del libro. El libro estaba escrito por un filólogo clásico, Nietzsche, pero no era un libro de filología profesional y menos de filología griega profesional. No estaba escrito por un filósofo y, sin embargo, era también el libro de un filósofo, y de hecho uno de los libros de filosofía con más impacto en el siglo XX. Y el libro era una maravilla desde el punto de vista literario.
porque muy probablemente en el siglo XIX Nietzsche, junto con Goethe, fue el mejor escritor o uno de los mejores escritores en lengua alemana. Por tanto, no se sabía exactamente desde dónde salía y a quién iba dirigido. También era difícil saber qué contexto afrontaba el libro, porque por el título parecería que el libro quería ser una indagación importante, pero una indagación más en lo que podía ser la génesis del teatro griego, de la tragedia griega, un tema que el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, había trabajado con cierta insistencia. Pero no era exclusivamente, era eso, pero no era exclusivamente eso. Claramente el libro incidía también en la polémica de su propia época y el libro, como luego se demostró en toda la obra de Nietzsche, quería ser también una hipótesis, una profecía, una visión sobre lo que ocurriría en el futuro en el terreno de la civilización y en el terreno de la humanidad en general. Por lo tanto, era tremendamente ambicioso, pero tremendamente ambivalente también desde el punto de vista de los profesores, de los escritores profesionales. Ya sabemos, tú has hablado en la presentación de escritura transversal, ya sabemos que cada gremio quiere tener unas referencias realmente claras para defenderse mejor, y siempre las obras transgresoras, revolucionarias que rompen las leyes de los gremios, pues son recibidas con un cierto escepticismo y a veces con una clara hostilidad. Eso pasó de manera total con el libro de Nietzsche, pero sin embargo en el libro de Nietzsche hay toda una serie de mundos y casi diría de subsuelos riquísimo. Luego fue la piedra angular para la construcción por parte de Nietzsche de todo su pensamiento, y al mismo tiempo ha sido una referencia constante en la cultura europea y en la cultura occidental desde Nietzsche hasta nuestros días. ¿Qué era lo que contenía este libro que lo hacía una bomba tan peligrosa, tan difícil? Bueno, contenía cosas polémicas, cosas relativamente polémicas y al mismo tiempo cosas prácticamente inaceptables. Por un lado respondía al título del libro, El nacimiento de la tragedia, porque en la primera parte, si ustedes consideran que el libro se puede dividir en tres partes, la primera parte, en efecto, él incidía en el misterioso caso de la génesis de la tragedia griega. Porque verdaderamente, si habláramos en términos de detectives, si hay algo enigmático en nuestra cultura europea es cómo nació, y lo que todavía es más curioso, cómo murió la tragedia ática, la tragedia griega. Un hombre tan sensato como Aristóteles, que escribió muy poco después de la gran época de eclosión de la tragedia, ya tenía una certidumbre de que la tragedia prácticamente había muerto, y ya tenía muchas incertidumbres sobre cómo se había originado la tragedia. Y fíjense que Aristóteles, discípulo de Platón, el cual era discípulo de Sócrates, era por así decirlo el nieto de Sócrates, y Sócrates fue estricto contemporáneo de Eurípides. Por lo tanto, Aristóteles era solo el nieto del último de los tres grandes clásicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y ya tenía una idea rara de por qué se había desvanecido aquello que había sido una manifestación cultural de un poder extraordinario. No era el teatro griego algo dirigido a las élites ilustradas, sino era algo dirigido a la ciudadanía. Yo en Barcelona a veces hago una comparación que aquí
en honor a mi amigo Iñaki, la voy a trasladar a Madrid. En Barcelona hablo del Camp Nou, pero aquí hablaré del Bernabéu. Es decir, el público que iba al actual, que todavía nosotros lo vemos en Atenas, Teatro de Dionisos, que cabían 16.000 personas, era la misma proporción que en cualquiera de las dos ciudades, Barcelona o Madrid, van a esos grandes estadios. Eso nos puede darle una idea de que verdaderamente lo que hemos llamado teatro griego de una manera, o tragedia griega, era una manifestación civilizatoria, educadora de la ciudadanía, una manifestación profunda de ética democrática, a pesar de todas las dificultades que socialmente tenía una ciudad como Atenas, de difícil consideración posteriormente. Decir teatro griego es reducirlo. Era algo al que se acudía masivamente y en el que se producía un elemento educador que el propio Aristóteles ya definió muy bien a través del término que él había cogido de la tradición médica hipocrática, catarsis. A través de la catarsis, los espectadores eran llevados a una especie de estado de shock, tras el cual se producía una especie de reequilibrio de su propia condición emocional. Por tanto, ya los antiguos y Aristóteles, yo creo que los propios poetas trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón, aunque tuvo sus diferencias con la tragedia, se dieron cuenta de esta dimensión nuclear de la tragedia, en la cual participaba un poco todo. Era danza, era música, era poesía, era plástica, escenografía, ellos llamaban la escenografía, era lo que después del Renacimiento, será siempre tomado como referencia para la obra de arte integral o para la obra de arte total. Pero cómo se había formado la tragedia era algo que los propios atenienses que asistían a los espectáculos trágicos no sabían exactamente. Se decía ya entonces que podía proceder de los ritos dionisíacos. Y de hecho en el teatro de Dionisos actual de Atenas aún hay un altar de Dionisos que podría conformarlo. A partir de estos ritos, a través de una progresiva complejidad intelectual y fusionándose con la épica homérica, habría dado lugar a los grandes argumentos de la poesía trágica, los grandes argumentos de la tragedia. Pero eso era confuso en el mundo antiguo. Cuando la cultura europea moderna volvió a interesarse por la cuestión, claro, se acudió a Aristóteles, se acudió a la pista de Baco, de Dionisos, cómo pudo suceder eso, y a eso alude Nietzsche en la primera parte del nacimiento de la tragedia. Lo que ocurre es que él alude a eso de una manera mucho más audaz y de acuerdo con el estilo de Nietzsche, arriesgando siempre el todo por el todo. Es ahí ya, en esa primera parte, donde él saca a colación que luego se convierten en famosas categorías de apolíneo y dionisíaco, y cree que, en efecto, o apunta o expone que la tragedia griega se formó desde el fondo oscuro, instintivo, bárbaro, extragriego de los cultos dionisíacos, a los que, mediante yuxtaposición, con toda la tradición que procedía de la épica homérica y de la épica de Hesíodo, de manera que lo que al principio eran puramente coros, los coros dionisíacos, se fueron deslindando en una, dos, tres voces individuales, convirtiéndose en una dialéctica entre individuo y comunidad, o entre la voluntad de individuo libre de los griegos y la voluntad dionisíaca que estaba en el fondo de esa cuestión, o entre intelecto e instinto, o entre sensación y pensamiento, como ustedes quieren llamarlo.
Nietzsche dio muchísima importancia a esto, de modo que ya en la primera página o en 2 páginas prácticamente ya lo suelta todo. Dice que a través de esta dialéctica entre lo que llamaríamos el mundo del cuerpo y el mundo del intelecto, el mundo de la sensación y el mundo de los pensamientos, el mundo de lo solar y el mundo de lo nocturno, uno puede introducirse en la experiencia estética, puede introducirse en la creación artística, pero es que además puede introducirse en la antropología, en la condición humana. Por así decirlo, nosotros ejerceríamos una continua gimnasia, un continuo movimiento pendular entre ambos instintos. Claro, 150 años después o 140 años después, nosotros lo leemos con la distancia de los años. Cuando los catedráticos de filología clásica de su época, todos ellos muy importantes, porque la Universidad Alemana estaba en su momento de máxima eclosión, ya leyeron estas 2 páginas y ya se les pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque en 2 páginas ese joven insensato intentaba soltar algo que no, para ellos no tenía ningún tipo de prueba científica. Sin embargo, Nietzsche no dejaba de realizar una cierta continuidad con argumentos que habían salido en el primer tercio del siglo XIX, con argumentos que estaban en la cultura europea y que estaban en la cultura alemana, que es esta idea de la génesis a partir de esos ritos. La segunda parte del nacimiento de la tragedia, Nietzsche la dedica más polémicamente todavía a dar su opinión sobre por qué había muerto la tragedia. Y ahí es donde él apunta a una especie de doble enemigo, que también creará una polémica sensacional, un doble enemigo que sería, por un lado, que la fuerza originaria del mito que él defiende había sido progresivamente sustituida por un racionalismo progresivo que eliminó toda la energía de la cultura griega, y aquí apuntó contra uno de los grandes santos de la civilización occidental, a mi modo de ver injustamente, pero apuntó hacia él, que era Sócrates. Apuntó, el primer asesino de la tragedia fue el racionalismo socrático, y el segundo asesino de la tragedia apuntó hacia el último de los trágicos, hacia Eurípides, y dijo que Eurípides, abandonando ese mundo de la fuerza del mito propio de Esquilo y de Sófocles, había introducido en escena lo que nosotros llamaríamos el sentimentalismo. Habría introducido el emocionalismo, el psicologismo. De manera que lo que en el mundo de la tragedia eran grandes arquetipos de la condición humana colisionando entre sí, a partir de Eurípides, con cierta injusticia también, se convertirían en nuestros modernos individuos con nombres y apellidos, con sus psicologías personales, subjetivas, etcétera, etcétera. Nietzsche apuntaba que ahí esa fuerza única que había tenido la tragedia se había desvanecido. Pero si polémicas eran las 2 primeras partes del nacimiento de la tragedia, mucho más polémica era la tercera parte, porque la tercera parte era directamente dinamita para el mundo cultural que le era contemporánea. Para entender esa tercera parte hay que decir 2 palabras que muchos de ustedes sabrán sobre el hombre que en aquel momento ejercía más influencia en el joven Nietzsche. El hombre con el cual Nietzsche había establecido una amistad que él creía una amistad eterna, luego no sería eterna, pero que adoraba. Y ese hombre no era otro que Richard Wagner. Él creía que Richard Wagner estaba destinado a ser el gran creador del futuro y el gran restaurador del arte. Wagner estaba exiliado también en Suiza, en la Suiza alemana, en Tribschen, y a partir de una casualidad fueron presentados y se estableció una relación que desde el principio fue muy desigual. Wagner
estaba exilado, pero ya era un compositor conocido en toda Europa, polémico, pero conocido en toda Europa, estaba metido de lleno en la creación de su tetralogía, y Nietzsche, en cambio, era, como he dicho antes, un joven profesor. La desigualdad, además, se manifestó en el hecho de que, claro, mientras Nietzsche adoraba a Wagner, Wagner tenía una displicente curiosidad por Nietzsche y le iba muy bien encontrar un profesor de filosofía que se prestaba a dar apoyatura teórica a su gran proyecto globalizador musical, que era la tetralogía. Por tanto, en realidad, Wagner en esa época tenía dos jóvenes fascinados, que los dos serán muy importantes para el futuro de su obra. Uno era Nietzsche, que fue el gran justificador teórico de la obra de Wagner, y el otro era el rey Ludwig de Baviera, que es el que financió toda la locura, empezando por el gran teatro de Bayreuth, exclusivamente dedicado a Wagner. Bien, esa relación explica la tercera parte del libro. La tercera parte del libro dice o apunta de una manera literal al hecho de que Wagner era el que nos conduciría de nuevo al mundo, al gran mundo de la tragedia griega, de la obra de arte total de la antigüedad, que era la tragedia griega, pero en nuestro mundo moderno y en el mundo contemporáneo a nosotros, es decir, en el mundo del futuro. Claro, para decir esto, Nietzsche se apoyaba en su propio pensamiento, en la herencia romántica anterior y en algunos escritos del propio Wagner. Wagner, gran escritor también, porque, como ustedes saben, las letras de las óperas, sobre todo de las últimas óperas, están escritas por el propio Wagner. Había escrito un par de ensayos decisivos al respecto, uno llamado Ópera y Drama, otro Arte y Revolución, en el que apuntaba toda una serie de cuestiones en el sentido de que su drama musical, él nunca quería hablar de ópera, sino de drama musical, sería el equivalente moderno de la tragedia griega y sería la plasmación de la anhelada, de la soñada, en alemán, Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Bien, a partir de ahí, Nietzsche, que había ido asimilando esta idea, indica algo muy interesante, y es que la obra de arte renovadora, la obra de arte total, se está apuntando ya en el horizonte de la cultura alemana a través de la música. Y de ahí el título, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Nietzsche afirma en esa tercera parte que hay una línea que conduce hacia eso, y esa línea tiene dos nombres previos, uno es Bach, el segundo nombre es Beethoven, y el tercer nombre, el principal, y el que sería el profeta del futuro, Wagner. De hecho, en ese texto, Nietzsche apunta la idea de que la novena sinfonía de Beethoven, y sobre todo el final, la parte coral final de la novena sinfonía de Beethoven, sería por primera vez la cristalización en el mundo moderno de la obra de arte total en el sentido paralelo a cómo se había dado en el mundo antiguo. Música, canto, visualidad artística, es decir, la globalización de todo. Esto que Beethoven de alguna manera había preparado, según el joven Nietzsche, Wagner lo estaba ya apuntalando de manera definitiva en lo que luego hemos conocido como tetralogía, que se estrenaría pocos años después en el teatro que el rey Ludwig le había construido a Wagner en Bayreuth. Y aún hoy, como ustedes saben, se hacen los festivales de Bayreuth, dando continuidad a la representación de la tetralogía
que quería ser ese drama musical, quería ser esa obra de arte total, esa Gesamtkunstwerk. Eso es lo que Nietzsche, cuando era joven, vio en Wagner. A través de Wagner vio en la cultura alemana musical, y a través de la cultura alemana musical vio como posible renacimiento de aquello que se había perdido en la antigüedad. Las consecuencias no eran modestas. Las consecuencias, ya apuntadas en el nacimiento de la tragedia, es que gracias a la nueva tragedia se produciría un cambio radical de la civilización, y gracias a ese cambio radical se produciría el advenimiento de un nuevo hombre, de una nueva humanidad. Por tanto, la idea de revolución que está tan presente en el siglo XIX, como ustedes saben, y en el primer tercio del siglo XX, en este caso es claramente la revolución a través del arte. El arte, el nuevo arte, va a producir cambios drásticos en la conciencia humana, y para eso necesita una suerte de espejo en el que se refleje, que sería la nueva tragedia, identificada la idea de obra de arte total, tomando como referencia, más o menos legendario, la tragedia griega como obra de arte total del mundo antiguo. Ahora, si paramos un momento y retrocedemos desde Wagner, nos damos cuenta que en realidad esa asociación entre conseguir una obra de arte integral que una, que sintetice los distintos lenguajes artísticos, esto vinculado a una nueva cultura y vinculado a una nueva humanidad, es algo que la cultura europea está trabajando desde el Renacimiento, desde el humanismo renacentista. Es verdad que la cultura medieval se hizo bajo la advocación de Dios, era una cultura teocéntrica, pero en el momento en que el humanismo renacentista revertió esos términos, enseguida se fue planteando la necesidad de una obra integradora. De hecho, la tragedia griega no jugó ningún papel en los 10 años de la Edad Media, ningún papel, y empezó a jugar un gran papel a partir del humanismo renacentista. Y ahí, curiosamente, ya es la música la que parece tomar una cierta iniciativa, porque fíjense que cuando se procede a lo que nosotros consideramos la inauguración de la ópera, con Claudio Monteverdi, el propio Monteverdi, en el Orfeo, no solo trata de hacer una ópera en el sentido que ahora nosotros damos a esta palabra, sino que Monteverdi estaba convencido de recuperar la tragedia antigua. De ahí incluso la propia simbología de Orfeo, porque Orfeo es, en la mitología griega, el primer poeta y el primer músico, al mismo tiempo. Es decir, pertenece a un momento mental en que poesía y música, palabra y sonido, no se habían separado. Por tanto, el hecho de que el Orfeo sea, por así decirlo, la primera ópera europea, el Orfeo de Monteverdi, se vincula a esa necesidad de romper la separación de los lenguajes artísticos que los artistas renacentistas ya habían apuntado y de ir a esa integración. De alguna manera es pasar del artista nuevo, de los italianos, y del uomo universale, Leonardo, Alberti, estos grandes artífices que trabajaban todas las artes, pasar del hombre a la obra. O sea, no ser arquitecto y pintor y escultor y músico y poeta, sino trasladarlo al horizonte de la obra.
Y ese horizonte de la obra, en principio, a partir de Monteverdi, sería la ópera. Por tanto, podríamos decir que la música toma la delantera en el proyecto de unificar las artes y de conseguir el sueño de la obra de arte total, que es una suerte de sueño utópico del arte europeo y que siempre se remite a la tragedia griega. Podríamos decir que del mismo modo que cuando nosotros hablamos de Europa, casi siempre nos remitimos, aunque sea inconscientemente, al Imperio Romano. Cuando nosotros hablamos de arte integral, de obra de arte total, etcétera, 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 casi siempre nos remitimos, consciente o inconscientemente, a la tragedia griega. La música a través de la ópera italiana, y sobre todo al principio a través de Monteverdi, tomó una iniciativa al respecto. Pero es evidentemente a finales del XVIII, principios del XIX, cuando la cuestión se convierte en una cuestión central. Una cuestión central y se convierte en cuestión central desde todas las artes. Algunos apuntan a intentarlo desde el lado de la literatura, otros apuntan a intentarlo desde el lado, por ejemplo, de la pintura o de la arquitectura. Aún a principios del siglo XX, Gaudí estaba convencido que a través de su arquitectura realizaba el sueño de la obra de arte total. A finales del XVIII, Schiller, Herder, muchos nombres empezaban a apuntar, Lessing, en esa dirección. Pero yo creo que el que verdaderamente toma la gran iniciativa desde el lado poético, desde el lado de la literatura, es Goethe. Goethe lo teoriza. Goethe cree que hay que ir a una poesía que desborde los límites de la poesía para abrazarse a las otras artes, integrarse con las otras artes. Lo justifica no solo en un sentido organizativo, sino en un sentido filosófico. Él cree que el arte es precisamente algo que Odilon Redon también creía. Cree que el arte es la esfera mediadora entre el mundo de lo visible y de lo invisible, Goethe. Y que a partir de ahí, en efecto, como decía su amigo Schiller, toda revolución en la sensibilidad humana tenía que pasar por el arte. Goethe, que fue un hombre interesado en todos los campos, que escribió la teoría de los colores, que investigó las plantas, que investigó la zoología, etcétera, etcétera, él aspiraba a una obra integradora, aspiraba a hacer una obra de arte total desde el lado de la poesía. Y en definitiva, este es lo que es, como tentativa, ese libro casi imposible, que es el Fausto, y sobre todo la segunda parte del Fausto. Porque el Fausto no podía ser teatro en el sentido tradicional del término, es que no, imposible de representar. La primera parte quizá, pero la segunda parte no. La segunda parte inmensa, desmesurada, quiere ser esa integración completa de las artes e incluso de los conocimientos. Curiosamente, si alguno de ustedes ha leído la segunda parte de Fausto, que acompañó 50 años al autor, son 5 actos y cada acto va precedido por lo que podríamos llamar un movimiento musical. Movimiento musical escrito en poesía, pero como un movimiento musical. En cierto modo, es como una ópera. Goethe lo llamaba ópera a su segunda parte del Fausto, que no tenía música, era poesía, pero lo llamaba ópera porque pensaba que ahí quedaban, en cierto modo, integrados los diversos lenguajes artísticos, o él lo pretendía. Por tanto, Goethe fue el gran impulsador, desde el punto de vista literario, de esa iniciativa. Lo que ocurre que, siendo su figura inmensa, la de Goethe, la segunda parte de la obra,
quedó como algo tan desmesurado, tan irrepresentable, tan difícil de acceder, que nunca se le dio, sí se le dio importancia, pero tampoco se comprendió. Él acabó Fausto un año antes de morir, después de arrastrarlo, he dicho 50, no, después de arrastrarlo 60 años, lo logró acabar, pero claro, los lectores contemporáneos, cuando vieron la segunda parte, se quedaron helados. Sí sirvió mucho para músicos, para pintores, para inspiración de unos y de otros, pero ese primera gran tentativa de obra de arte total desde la literatura, donde porque no es solo, ya repito, integración de lenguajes, es sobre todo lo que es más importante, la transversalidad entre pensamiento y sensación, entre cuerpo y espíritu. Eso es lo más importante, entre visible e invisible. En la época de Goethe, un pintor que debería ser reivindicado, y quizá lo pudiera hacer la Fundación Mafre, si es que igual lo ha hecho y yo lo desconozco, un pintor de la época romántica, también alemán, Philipp Otto Runge, intentó en la pintura lo que Goethe estaba intentando en la literatura. La idea de que la pintura, o Gaudí años después en la arquitectura, que la pintura debía ser un cauce en el que convergían pues, la música, convergía también la poesía, etcétera, etcétera. Es seguramente un intento fallido, pero muy interesante el de Philipp Otto Runge. Y finalmente es el que de alguna manera coge el toro por los cuernos y lo convierte en energía para su propia creatividad, que es Wagner, quien a mediados del XIX, 1850-51, escribe ópera y drama, tiene en cuenta todo lo anterior con astucia y plantea algo que será básico. Será básico para entender la grandeza y, a mi modo de ver, también la miseria, no sé si es la palabra, pero las carencias que a pesar de todo tiene el proyecto de Wagner. En este ensayo, ópera y drama, Wagner va al argumento que luego desarrollará mucho mejor Nietzsche, de que la superación de lo que ellos llamaban decadencia. Si nosotros siempre se habla de crisis y decadencia, o ellos ya hablaban. Lo que hablaban de decadencia de la cultura, la superación de esa decadencia, se haría a través de esta posibilidad integradora de las artes y integradora del pensamiento y de la sensación, es decir, del mundo de los pensamientos y del mundo de las sensaciones. Entonces, en este ensayo, Wagner sí plantea algo que es muy importante. Dice, la referencia es siempre a la tragedia griega, siempre, para todos. En el caso de Wagner, dice, fijémonos que lo importante no es solo sumar distintas artes. Entonces, muy críticamente, trata de ridiculizar a la ópera italiana, diciendo que la ópera italiana lo que hace es sumar, pero que realmente no integra, porque dice Wagner, la cuestión no es cómo el sonido y la palabra, cómo la música y la poesía convergen. La cuestión no es cómo, la cuestión es dónde. Bien, esto que plantea Wagner tendrá mucha miga en el futuro, incluso mucha miga tenebrosa, porque dice, la cuestión es dónde, y dónde, ¿cuál es ese dónde? Wagner se responde, el territorio del mito. Lo que necesita el hombre moderno no es solo sumar lenguajes artísticos, lo que necesita es un nuevo mito, una nueva fuerza mítica como la que engendró el mundo de la tragedia ática. Y ahí es donde yo veo, siempre, soy admirador de Wagner, pero también crítico de Wagner, ahí es donde veo la trampa wagneriana, porque
la respuesta a su propia proposición es: vamos a crear ese nuevo mito. Más concretamente y más egoísticamente, voy a crear este nuevo mito. Porque en definitiva, el profeta de la época es el artista genial. Y Wagner está convencido de sí mismo que es ese artista genial que culminará la línea que Nietzsche ha llamado línea musical Bach, Beethoven, Wagner. Y es cuando Wagner se lanza a una realización intelectualmente muy interesante y muy válida, que es toda la mitología en la que se apoyará su drama musical. Él es cuando recupera pues, todos estos fragmentos de la mitología nórdica, de la mitología escandinava, etcétera, para realizar el fundamento. Lo tiene escrito por él mismo, todos los textos, todos los libretos de sus obras, apunta al hecho de que este es el nuevo mito. El joven Nietzsche se lo cree, en el nacimiento de la tragedia se lo cree. Años después hace autocrítica de esa creencia y ya no se lo cree. Dice que esto es la mística falsa del wagnerianismo, pero entonces se lo cree. ¿Cuál es la proposición de Wagner es interesantísima. No es una suma de arte, sino ¿dónde? ¿En qué territorio? El mito. El hombre moderno necesita un nuevo mito. El nuevo mito que dará una nueva fuerza. Esa nueva fuerza cambiará las cosas. En el terreno de los ideólogos políticos circulaban paralelamente a esto, pero en el terreno de la agitación social, de la lucha de clases, aquí es en el terreno del arte. Claro, lo que yo veo siempre, la duplicidad, es que cuando Wagner se responde y dice, a través de mi propia obra yo he creado el nuevo mito, él está aludiendo a algo que no es el mito en el sentido griego del término. Él está aludiendo a una mitología literaria, a una mitología intelectual que él y otros, el romanticismo alemán previamente y el escandinavo, recogiendo leyendas, fragmentos de estos mitos, de estas mitologías germánica y escandinava, ha creado esas historias. Y eso es perfecto, Pero es una creación artística intelectual, como otros también la hacen por el mismo periodo, o como en el XIX se hacen muchas. Eso no es el mito. El mito del que hablamos cuando hablamos de la tragedia griega es una formación mental colectiva que viene dada a través de los siglos y a través de los milenios. No la construye ningún intelectual, no la construye ningún artista, no la construye ningún escritor. En el caso de Wagner es esto, lo construye. Y tan es así que en un momento determinado, cuando ya cree haber construido la mitología o lo proclama, cree haber construido el mito, cree haber construido el arma que nace o el árbol que nace y fructifica desde el mito, que es su drama musical, y cree que ya tiene el escenario, que al igual que el teatro de Dionisos antiguo de Atenas va a propagar pues ese mito, que es el escenario de Bayreuth, Wagner está convencido, o hace ver que está convencido, de que verdaderamente esa obra de arte total por fin se ha reconquistado y se lanza hacia el futuro. De hecho, nunca podremos averiguar hasta qué punto era sincero Wagner al creer que era así. Pero lo que no hay duda es que el fenómeno que inmediatamente se adhirió a Wagner, que es el wagnerianismo, y que tuvo una fuerza inmensa en toda la Europa cultural de finales del XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, el wagnerianismo sí lo creyó. En ese sentido, por ejemplo, una ciudad como Barcelona es ideal. Todo lo que se llama arquitectura modernista, toda la ornamentación, la visualización, forma parte de esto. Si ustedes van al Palau de la Música en Barcelona, yo estuve en un concierto el otro día y de nuevo me llamaba la atención
Primero, esta especie de ornamentación abarrocada, pero luego que lo que se ve allá es la mitología de Wagner. Lo que se ve allá es la mitología de Wagner. Los teatros europeos, incluso en su decoración, asumían la mitología de Wagner. O sea, el wagnerianismo fue potentísimo. Y tuvo una derivación muy peligrosa, que fue la utilización nacionalsocialista del wagnerianismo. Y ahí es donde nos encontramos con el capítulo más negro y el más siniestro de la historia que estamos contando. Y es que en un momento determinado, en el desarrollo del nacionalsocialismo, y siempre con la familia Wagner en Bayreuth, sigue, distintos descendientes, distintas generaciones de la familia Wagner, Hitler pudo decir que la espada del nacionalsocialismo se gestó en Bayreuth. Y los teóricos del nacionalsocialismo llegaron a una conclusión todavía más tétrica, y es que la obra de arte total que había nacido en el anhelo luminoso de Monteverdi y que Nietzsche todavía era esa maravilla vinculada a la tragedia griega, la obra de arte total era el Estado. El Estado nazi se presentaba como la obra de arte total que lo integraba todo. Claro, eso ya era la degeneración extrema de una determinada interpretación del wagnerianismo, etcétera, etcétera. Pero esa es una aventura interesantísima porque en el propio siglo XX, en un momento determinado, hubo la capacidad técnica, diríamos, la capacidad tecnológica para desarrollar un arte en el cual sí tenían sentido en gran parte lo que predicaba Wagner. Wagner en Bayreuth ocultó la orquesta para que no se viera nada, quería una especie de lo que ahora llamaríamos efecto especial absoluto. E incluso algo que yo siempre he creído, que para hacer bien la segunda parte del Fausto se necesitaba o se necesitaría la cinematografía. Claro, la cinematografía sí que se presentó casi desde el principio, sobre todo cuando se hizo sonora, como la posibilidad técnica final de realización de esa obra de arte total. Y en efecto, en el cine nosotros encontramos la música, la palabra, evidentemente la visualidad, etcétera, todo conjuntamente. Incluso hubo directores que lo teorizaron eso. Por ejemplo, Luchino Visconti en Italia estaba totalmente convencido que la culminación, la cumbre del cine era desarrollar finalmente y con posibilidades reales en la práctica la idea de obra de arte total. O sea, para Visconti el Gattopardo era una tragedia griega llevada al mundo de nuestra época. Nietzsche, retrocedo ahora un poco y voy al principio, Nietzsche en un momento determinado, cuando ya fue prácticamente expulsado de la universidad, empezó esta errancia de pensión de mala muerte en pensión de mala muerte, pues por el sur de Francia, por la Riviera, por Italia. Ustedes saben que al final murió, no murió, tuvo el ataque que le dejó en la demencia en Turín, siempre de pensión en pensión, ya como alguien errante, ya no volvió nunca a la universidad y se fue distanciando no de los principios filosóficos e intelectuales más profundos del nacimiento de la tragedia, pero sí de la creencia de que Wagner había sido el nuevo Esquilo o el nuevo Sófocles. Y de hecho, en el último año de la vida sana de Nietzsche, en 1889, que fue un año de una fecundidad extraordinaria, que eso también nos lleva a ese tema siempre difícil de discernir, sobre la creatividad y la locura, ¿no? Porque en 1890
él entra en ese decenio de 10 años de locura, morirá en 1900, en el cambio de siglo. Pero en 1889 él escribe 6 libros, con una capacidad de concentración, con una capacidad de expresión extraordinaria. En ese conjunto fenomenal final, en esa explosión creativa final de Nietzsche, él escribe dos pequeños ensayos también, 2 pequeños ensayos polémicos contra su gran amigo de juventud, Wagner, del cual, sin embargo, sigue, diríamos, amistosamente enamorado, aunque sea su enemigo. Y entonces ahí, en esos ensayos, significativamente utiliza los opuestos. Bayreuth es el anti-Atenas, Wagner es el anti-Esquilo, es decir, lo ve como el corruptor del sueño de la integración, el corruptor del sueño de la obra de arte total, al que antes había adorado como el realizador de ese sueño. Y de hecho, para no cansarles más e ir terminando, yo creo que el tema que nos ocupa aquí ha sido tan importante en el desarrollo de la cultura moderna europea, que tras Nietzsche y Wagner, que sería un poco la pareja de baile que lo llevó más al extremo a finales del XIX, es algo que late continuamente, no solo en el nuevo gran arte que se abre en el siglo XX, que es, como acabo de decir, la cinematografía, sino que late continuamente y paradójicamente en el mundo de las vanguardias. El movimiento, desde mi punto de vista, más complejo intelectualmente, aquel cuyos manifiestos artísticos son de una mayor densidad, que es el expresionismo, pero también el surrealismo, tienen la voluntad confesada de conseguir, aunque sea de una manera, diríamos, casi violenta, de una manera traumática, de conseguir darle un giro al destino del arte en la dirección ya apuntada por Nietzsche, Wagner y quizá por Goethe, en la dirección de la creación de un nuevo mito, de la unificación o de la reunificación de sonido y palabra, de la reunificación de pensamientos y sensaciones. O sea, creo yo que lo más vibrante del arte en el siglo XX ha estado impregnado también de eso, de que el arte no podía circunscribirse a ser, digamos, el mundo de las emociones, de las sensaciones, y la filosofía, el mundo de las ideas, sino que el arte debía integrarlo todo. Y de hecho, y con eso acabo ya con una nota ya más reciente en el tiempo, hay unos escritos que a mí siempre me parecen muy lúcidos, maravillosos, de Rothko, de la época final de la vida de Rothko, cuando precisamente se asentó más ese lenguaje que nosotros asociamos a Rothko. En esos escritos él tiene de nuevo la obsesión de recuperar la idea de obra de arte total. Y su capilla, la capilla octogonal de Houston, que es una capilla no confesional, no es una capilla a ninguna religión, no deja de ser, en sus propias palabras, un espacio que de nuevo quiere resucitar el teatro de Dionisos, que es el espacio en el cual el espectador, al estar en este espacio casi sagrado, tenga esa sensación de catarsis de la que había hablado Aristóteles, de la que supuestamente hablaba o actuaba en ese sentido la tragedia griega, y en definitiva aquello que se ha buscado desde Monteverde en adelante en el momento en que se ha intentado también proyectar y realizar esa obra de arte total. Gracias.
Muchísimas gracias a Rafael Argullol por esta interesantísima intervención sobre esa configuración y recuperación de la obra de arte total que va a influir tanto en todo el cambio de siglo y esas primeras vanguardias y el tiempo en el que Redón va a estar creando y va a estar dialogando con otros creadores de otros ámbitos. Nosotros continuamos la semana que viene, el próximo martes, con la mesa redonda Cómo vemos a Redón, con Sonsoles Hernández Barbosa, Félix de Azúa, Andrés Trapiello y María Dolores Jiménez Blanco. Muchas gracias por haber venido.